Hola muchachitas de Dios, bendiciones para todos y todas. ¿Qué tal estamos? Los que esperan esta palabra en la tarde, les bendigo en el nombre de Jesús y que se cumpla lo que prometimos ayer. Ayer hablábamos de cuando el Señor decía que al tercer día, cuando hicimos la grabación, leímos lo que era el primer milagro que el Señor hizo, ¿verdad? Entonces decía que al tercer día, y ahí lo dejamos, dijimos que hoy íbamos a estudiar el tercer día. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en el tercer día? Esto que vamos a ver hoy ya fue mandado en la mañana, esta semana, primero una parte y después la otra, pero hoy vamos a juntar los dos pedacitos de la palabra y esperemos que nos quede bien claro en nuestro corazón, que lo podamos grabar en nuestra memoria, que nos demos cuenta de que las cosas no son como nos las pintan, porque no nos hablan de la palabra tal como el Señor nos la dice aquí. Entonces la gente va muy ligerito, hablando cositas que a ellos les parece que es lo que dice aquí. Por nosotros no podemos ir por la vida hablando lo que a nosotros nos parece, sino lo que la palabra nos enseña. Y ella siempre tiene un principio y tiene un fin y tiene un porqué y un momento. Esta semana veíamos ayer vimos que la palabra de Dios nos decía al tercer día. Resulta que cuando él habla del tercer día era que tenía 3 días del haber empezado su ministerio. ¿Dónde lo dice? Aquí en las Escrituras. No nos salimos de la palabra. La palabra es Jesucristo y nosotros no nos podemos adelantar ni atrasar, ni poner ni quitar. La palabra de Dios lo dice. Dice aquí en Juan, en San Juan, dice, dice aquí en el 14, y que verbo fue hecho, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién está diciendo todo esto? Lo está diciendo el apóstol Juan. O sea, estamos en uno de San Juan, el Evangelio de San Juan. Él está diciendo esto, estaba redactando lo que había pasado con Jesús y con Juan el Bautista. Fíjese que ahora que yo estoy leyendo aquí la palabra, yo siempre había pensado que yo alguna vez había leído unigénito de Dios. ¿Por qué es unigénito de Dios Jesucristo? Porque es único. Y fíjese que yo no sé, escuchaba yo un profeta ahora, esta mañana, y decía que el primogénito de Dios, ¿primo de quién? Mira, a veces nos inventamos tanta tontería. ¿Jesús es primo de quién? Jesús es unigénito, no primogénito. Entonces él decía que para que la palabra del primogénito de Dios se cumpliera. Y aquí nos dice muy clarito, unigénito, por Dios. Estamos muy clarito lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces dice aquí en el 15, Juan dio testimonio de él. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Esto lo decía Juan, todos lo sabemos, porque de su plenitud tomamos todo y gracias sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este es el principio de aquí hay un poco de mezcla de todo. Está hablando de lo que el apóstol Pablo decía y está hablando de lo que fue al principio de lo de la ley. Aquí podemos ver que aquí terminamos con la ley, dice la palabra, pero como ese no es el tema,
como ese no es el tema de nosotros de hoy, de dónde se empieza y dónde se termina la ley de Moisés, vamos a seguir con lo que con lo que nos hemos programado para el día de hoy. Y dice, eh, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, vuelve y dice el unigénito Hijo de Dios, que está en él, en el seno de su Padre, él ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Aquí empezamos con lo que, esto era lo que Juan venía diciendo. Decía, arrepentidos, ¿verdad? Que eso todos lo sabemos. Esto lo está contando el libro de Juan, de San Juan. San Juan está contando esto. Bueno, y dice, y Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Porque a él le preguntaron los judíos. En el 19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén al sacerdote y le visitas para que le preguntes, tú quién eres. Cuando mandaron a los judíos aquí a donde estaba Juan a preguntar si él era el unigénito de Dios o esperaban otro, ¿verdad? Y dice que Juan respondió estas palabras, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan. Y le preguntaron, ¿quién pues eres tú, Elías? Y dijo, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Él dice, y respondió, no, tampoco soy el profeta. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado, que dicen de ti mismo. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién es? Él, Juan. El que clama en el desierto. Enderezca el camino enderezar el camino del Señor, como dijo del profeta, como dijo el profeta Isaías, que vendría él a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, que por eso él dice, ni soy el uno ni soy el otro, yo soy el que clama en el desierto, el que ya el profeta Isaías había dicho, ¿verdad? Resulta que aquí en la palabra nos dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces Juan le responde, respondiendo dijo, yo bautizo en agua, mas en medio de nosotros, o sea, ya él sabía que Jesús estaba aquí en la tierra con ellos, él ya lo sabía. Entonces dice, yo bautizo con agua, mas en medio de nosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Apenas se iba a revelar. O sea, estos fueron los 30 años que predicó Juan el Bautista la profecía, mientras el Señor se estaba preparando para venir a tomar su ministerio. Estas cosas sucedieron en Betará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús. Escuchen muy bien. Él les dijo lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Pero al siguiente día viene Jesús y él lo ve, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo os dije, después de mí viene un varón y el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que yo no le conocía, más para que fuese manifestada a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo. Mire pues todo lo que está sucediendo, que Juan ya lo sabía. Dice, vi yo al Espíritu Santo descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no me lo conoció, y no
le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quién veía, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu. ¿Qué pasa? Aquí él ya había visto la visión, que el Padre le había dicho que al que viera. Y luego él dice, y ahora ya lo he visto, o sea, ya lo ve. Y dice, y le vio y ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué pasó? El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién lo dijo? Juan. Vean, mis amados, resulta de que Juan había venido a preparar el camino del Señor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Él venía a preparar el camino para cuando Él viniera, ya todo el mundo supiera por donde Él pasaba que Él estaba preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él era el que iba a venir a bautizar. Luego el Señor le muestra en visión que él iba a ver que el Espíritu Santo viniera como en forma de paloma. Ese era el Hijo de Dios. Y luego dice él que él ya le vio y que él antes no le conocía, pero que ahora ya le vio, ya le conoce. Era la hora de que Juan hubiera alargado el ministerio para que nuestro Señor Jesucristo lo hubiera cogido, ¿verdad? Pero Juan sigue igual. Juan sigue igual, mis amados. Juan no larga el ministerio. Y estos son ejemplos que el Señor nos da a nosotros. Nosotros a veces vemos que no ha llegado la hora todavía. Y seguimos esperando. Mas cuando llega la hora de nosotros soltar, no soltamos. Queremos seguir teniendo tantas cosas amarradas a nuestras vidas. Yo lo acomodo en este momento a nuestra vida espiritual. Nosotros las atamos a nuestras vidas y sabemos que hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que soltar, que ya ese tiempo pasó. Pero no las soltamos porque estamos bien aferradas, porque nos creemos que aún nosotros podemos seguir liando con eso. Y no es así. No es así, mis amados. El Señor nos ha llamado a soltar cosas que tenemos que soltar. Y esto le pasaba a Juan. Juan ya tenía que soltar su ministerio. Pero resulta que Juan aún lo veía venir. Recordemos que el Señor había pasado por un proceso. Cuando ayer hablamos que la madre se lo trajo de allá, siendo pequeñito, y él se tuvo que adaptar, sujetar a su madre. Pero ya con los 30 años era para que él empezara su ministerio, pero Juan no lo soltaba. Juan sabía que ya estaba aquí, que él ya tenía que hacerse a un lado, pero Juan no lo soltó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí es donde Juan, entonces dice, volviendo Jesús, ese día dice que lo vio y dijo, este es el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguiendo a Jesús, mire, y volviendo Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es el maestro. ¿Dónde moras? Le pregunta. Y le dice, le dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde él moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 0. Al otro día él vuelve y sale con estos dos. Pero Juan sigue el ministerio. Juan no lo suelta. Y eso pasa, mis amados. Eso pasa y cuando son los ministerios tan grandes también. Fíjese que, y pequeños, fíjese que es tremendo porque muchas personas llegan, yo lo digo porque yo lo he vivido y lo he visto. Llegan personas que el Señor lleva a esos lugares como instrumento para usar. Yo recuerdo que yo le dije a alguien en la congregación, el Señor me dijo a mí esta palabra, que por qué tenían que traer de afuera teniendo aquí en la congregación. O sea, pero como a Rosmira nunca le creyeron, en esos días fue que yo tuve que salir de la iglesia a volar. Entonces,
Muchas veces el Señor lleva instrumentos que Él usa, no lo usa el hombre, pero esos no lo ven, esos no lo ven. Y esto estaba pasando con Pablo, con Juan. Juan sabía que que ya la hora de él le había llegado. ¿Qué pasó con Juan? Juan tuvo que ser encarcelado. Fue de la única manera que él soltó el ministerio que ya no le pertenecía. Porque sabemos que ya el ministerio solamente le pertenecía al Señor. Ya él había hecho lo que le tenía que hacer. Por eso por eso fue encarcelado. Es que fíjense que después de que el Señor ya estaba aquí, que ya era el que le tocaba a hablar, Juan se puso a abrir la boca y abrió la boca por allá diciéndole a este varón que no se, ¿cuál es que se llama? A este varón diciéndole que no se fuera a acostar con la hermana, con la mujer de su hermano. Él ya no tenía que decir eso. Ya esa parte no le correspondía, ya le había hecho lo que tenía que hacer. Adiós. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Ahí fue donde fue cortada la cabeza de Juan el Bautista en la cárcel. Y fíjese que esta misma historia, no le cortaron la cabeza, pero semejante a esta historia pasó con el apóstol Pablo. Fíjense que el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que a él le seguía dice aquí en Hechos 16, 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salía encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos diciendo, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de la salvación. La vieja esta le estaba diciendo la verdad. En ningún momento estaba diciendo algo que no tenía que ser. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Ella no tenía un espíritu el espíritu de Dios. Tenía un espíritu de adivinación y claro, los adivinos también dan muchas veces con lo que a ti te está pasando. Y dice la palabra de Dios que Juan dice, y este lo hacía por muchos días. O sea, le estaba caminando así como Jesús vino caminando a la parte que lo correspondía y Juan no soltaba. Esta mujer hacía lo mismo con este varón. Y entonces dice, por muchos días, mas desagradó a Pablo. Mas desagradando a Pablo, volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero miren lo que pasa. En este lugar, yo tengo que estar mirando que ya se nos acabó el tiempo. Dice que volviéndose Pablo, muchos piensan y dicen fue que se volvió a ver la mujer y lo enseñan así, se volvió a ver la mujer y a reprenderla. No, cuando dice se volvió es como que hubiera vuelto al tiempo que él era violento. Démonos cuenta que aquí dice que haciéndole, desagradándole, él se volvió como al tiempo que era violento. Y él no tenía que haber sacado a esa mujer, había sacado ese espíritu de esa mujer, aún no era la hora. ¿Por qué? Porque fíjese que después de que saca el espíritu de esta mujer, a ellos los encierran, los encadenan, los golpean, los vuelven pedazos. Entonces me van a preguntar, ¿pero y eso qué tiene que ver? Recordemos que allá cuando este endemoniado le dice al Señor, ¿qué tienes contra mí, Jesús? Y entonces el Señor les dice que ¿cómo se llaman? Y este demonio le dice que son legiones de espíritus, ¿verdad? Ese todo el mundo lo sabemos. Y dice que entonces ellos viendo que Jesús, que no resistían estar más en ese cuerpo, porque Jesús ya iba a hacer la obra de liberar este cuerpo, ellos al mismo le abren la boca y le dicen, Señor,
si nos vas a sacar de aquí, mándanos entonces a aquellos cerdos. Y estos espíritus, y el Señor les dice, sí, id. Estos espíritus porque ellos necesitan un cuerpo. Todo espíritu de demonio necesita un cuerpo. Recordemos que ellos perdieron el cuerpo antes de la creación de Adán y Eva. Entonces, eso también ya lo estudiamos nosotros. Entonces, ellos necesitan un cuerpo. Y eso, ellos no les importa el cuerpo que sea. Si sea de cerdo, sea de persona, de lo que sea, ellos necesitan un cuerpo. ¿Qué pasó? Cuando cogieron a aquellos cuerpos de esos cerdos dice que todo ese hato de cerdos se echaron y se mataron. Y resulta que aquí era lo mismo. Pablo tenía que haber esperado hasta la orden de haber sacado ese espíritu para que no hubiera entrado, para que ese espíritu hubiera tenido dónde ir. Pero mire que entonces, como sacó ese espíritu en el momento que nada tenía que él que haber hecho, en contra de eso se vinieron y los golpearon, los volvieron pedazos. Mis amados, a veces nosotros hemos hecho eso. Nosotros nos aligeramos tanto a las cosas y ya hoy es la hora y hoy lo vamos a hacer así. Y yo he visto en muchas congregaciones que se prenden de echar demonios afuera. Y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, mira, si esto hubiera venido de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo que le pasó a Pablo, a él no le hubiera pasado eso. Porque fíjate, él lo ha hecho en el nombre de Jesús, es verdad, pero todavía no era la hora. Donde hubiera sido el momento de nuestro Señor Jesucristo, no le hubiera pasado esa masacre que le pasó a Pablo. ¿Pero por qué le hicieron esto? Porque no era la hora de que él sacara ese espíritu de esa mujer hasta que no hubiera sido la hora de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos hace que nosotros nos apresuramos tantos a las cosas que hoy en día hay personas que están enseñando la palabra, como yo les empecé a decir ahorita, lo que les sale de la cabeza. Este profeta dice que el primogénito. ¿Cómo se les ocurre? O sea, escuchan una palabra por ahí, corren y la enseñan. Mis amados, tenemos que aferrarnos es de la palabra. Lo único que no nos engaña es la palabra. ¿Se imaginan ustedes donde yo no estudie la palabra, sino que esté colgada como el corazón, colgada y brincando? Colgada de lo que cuenten por ahí. Esa misma barrabasada sigo yo contando también por aquí. Pero por eso, cuando cometen estos errores o dicen esto así, yo me busco en la palabra. Yo tengo que, la palabra a mí no me engaña. Ella sí me dice la verdad. Mis amados, Dios les bendiga, les amo mucho. Se nos alargó un poquito, unos 2 minutos de más.